de todo lo que han expuesto ustedes ahí, a mí me estaban asaltando ideas, más que preguntas. Es decir, estaba llegando a conclusiones más que saltando preguntas en mi mente a partir de escucharlos a ustedes y de ver esta exposición. Y en un momento que hablaba Jardines y en otro que hablaba Antonio, pensé cosas muy puntuales así que ahora mismo no las recuerdo, pero sé que pensé cosas puntuales que se derivaban de las reflexiones que ustedes estaban haciendo. Pero sí recuerdo que lo que está pasando con el mundo ahora, el ejemplo que tú ponías, estilo network, lo que está pasando en la internet, es que uno se relaciona libremente con cualquier zona de la tierra que uno desee y con cualquier persona o institución. Uno tiene un diálogo, tenga el perfil que tenga esa persona o esa institución, porque no hay peligro de dialogar. Sea un asesino, sea una institución de extrema derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo. Y generalmente también está pasando que muchas personas en internet no dan la cara. Eso está ocurriendo muchísimo, sí, se están perdiendo los rostros y lo que están quedando son como las ideas. Es complejo vivir en la internet cuando tú das el rostro, das la cara, reflejas tu vida real, reflejas tus pensamientos. Se hace más complejo todavía. Y se hace complejo también poder expresarte en la realidad. Porque todo se va volviendo un esquema, una exigencia, una demanda, tanto en internet como en la realidad. Se te exige de que tú seas de una manera. La internet lo que tiene es la posibilidad de que tú te puedes pintar de una manera si lo deseas. Puedes ser simplemente tú como eres o te puedes construir en internet. Y la gente aceptarte así. Esa es la libertad que está ofreciendo internet. Acá en Cuba, por supuesto, se ha demorado la entrada libre de la internet y se ha demorado el acceso libre a posibilidades a todos esos niveles, tanto políticos como económicos, porque aunque teóricamente hay un discurso humanista y altruista e internacionalista y hay un ALBA por un ALCA, hay un ALBA que plantea solidaridad, que plantea otro tipo de unidad. Por ejemplo, estoy haciéndome eco de pensamiento socialista de estos años ahora. No está pasando así a todos los niveles. No hay un ALBA participativo a todos los niveles. No es que nosotros podemos implementar las mismas políticas que plantean esos sistemas. Yo digo nosotros aquí mismo ahora, por ejemplo, si decidimos asociarnos e intercambiar con otros grupos de otras naciones o intercambiar con otras naciones. No está permitido el libre intercambio entre los individuos a todos los niveles. Hay como una clausura de determinados niveles, del acceso a determinados niveles, que es lo que planteaba Jardines o Antonio, que no hay puentes entre estos niveles. Lo que quiero decir es que el mundo ya no está funcionando así, realmente. No está funcionando así. Está funcionando más como en la internet. Y no está sucediendo así en la realidad. En la realidad no hay esa libertad de movimiento, no hay esa libertad de expresión, no hay esa libertad económica, por lo menos acá en Cuba. No la tenemos y eso es prueba de que nosotros ahora mismo no podemos alquilar un teatro para hacer esto. O no podemos alquilar un salón de una institución cualquiera, Bellas Artes o cualquier lugar, sin que importe el tema que vamos a debatir ni de lo que vamos a hablar, que haya esa libertad. Un ejemplo. No sé, yo quería decir algo más profundo, pero ahora que estoy hablando me doy cuenta que empecé a hablar otra cosa, pero era eso lo que quería decir, que la realidad, el socialismo no puede ser renovable si sigue funcionando así. Si no abre un puente, si por ejemplo los cambios que están diciendo arriba no se dan abajo. Si toda la renovación que hay arriba de dirigencia no se da abajo. Si toda la repartición de poder económico y político que se está dando arriba
no se da también abajo. No puede haber un socialismo renovable simplemente porque para que algo se renueve tiene que estar en la conciencia de la mayoría, o por lo menos de un grupo mayoritario. Y no está pasando así. Estamos dando un discurso arriba que no está en la conciencia de la mayoría de las personas abajo. La mayoría de las personas abajo no está pensando como se está pensando arriba, ni está comportándose como se está exigiendo arriba y como se está pidiendo arriba. Es todo un discurso piramidal y estamos en una era de horizontalidad, de libertad, de intercambio, de asociación, de expresión, de ideales, de comportamientos, porque se trata de que se alcance una era de autorresponsabilidad individual y colectiva. Y no es eso. Por lo menos aquí nosotros siempre sentimos que estamos haciendo algo malo. Ese es el sentimiento que se crea cuando tú tienes una iniciativa individual. Siempre. Entre nosotros mismos. No es que tenga que venir ningún funcionario ni nadie de arriba a decirnos. Entre nosotros mismos. Siempre surge la contradicción de que algo malo podemos estar haciendo. Y de que algo puede que no sea legal. Aunque no vamos a matar a nadie. Ni vamos a poner una bomba en ningún lugar. Ni nada. Siempre es esa sensación de que estás cometiendo un crimen. Ese es el espíritu que siempre se crea aquí abajo. Y eso significa que estamos fritos. No puede haber renovabilidad. No puede haber. Así no. Bien, la pregunta es más bien para Antonio. Antonio, cuando tú me hablabas, me pone la sociedad cubana en estos momentos, que las medidas para incentivar el desarrollo social en Cuba, me lo pones como que se han hecho tres estancos, ¿no? Uno para las grandes empresas, el otro para las pequeñas y medianas y el otro para las microempresas. Por otra parte, alguien habla, la persona que acaba de hablar, acaba de que no hay acceso libre a Internet. Si esas tres cosas, estas tres cuestiones de las empresas, más el no tener un acceso libre a Internet, no le garantizan al sistema cierta estabilidad durante unos años más, no le garantizan al socialismo, al modelo socialista implantado en este momento en Cuba, cierta permanencia, al menos, no sé, 5, 6, 7 años más. Esa es la pregunta que quería hacer. Bueno, yo pienso que lo principal que debemos hacer como ciudadanos a nivel individual es tratar de hablar por un cambio real. Porque este tipo de modelo, para mí, el riesgo que tiene, como les decía, primero porque establece tres sectores que no tienen comunicación. O sea, cada sector maneja un cierto rango en la economía. Y si lo llevamos ya a algo físico, va a ser montos de dinero, ¿no? O sea, lo que son las grandes empresas van a manejar cierto monto de dinero, las pequeñas y medianas empresas van a manejar otro, y las microempresas, evidentemente, incluso si ustedes leen los impuestos que se le van a aplicar, sobre todo el impuesto anual que se le va a aplicar, uno se da cuenta de qué estamos hablando. La tasa de impuestos es una tasa progresiva que tiene como tope mayor, el 50% es a partir de $2.083 al año. $2.083 al año, eso es un salario miserable en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces estamos viendo un poco la concepción que se tiene. El problema que yo veo principalmente en tu pregunta es que cuando tú planteas un modelo de este tipo, eso se presta mucho, y por eso en algún momento mencioné lo de México, a un tipo de estructura como la que se vio en México. En México estuvo el Partido Revolucionario Institucional, estuvo 75 años en el poder. En alguna ocasión alguien llamaba a México la dictadura perfecta, porque los sectores esos eran tan cerrados que definitivamente nadie podía saltar de un sector a otro. Tenías una clase ligada al poder y al poder económico, al poder político. Tenías una clase media que también estaba cerrada en su margen de movimiento, y una gran cantidad de gente en niveles de pobreza, ¿no? El asunto es que ¿cuál es el resultado de un modelo de ese tipo? Pues lo estamos viendo en México. Las instituciones perdieron credibilidad, porque evidentemente ese tipo de estructura, la gente que quiere avanzar tiene que tomar, como le dicen aquí, por la izquierda. Eso mismo hicieron ellos allá en los mexicanos, por eso tienen niveles de corrupciones altísimos. Pero eso va llevando a una degradación del sistema político del país, ¿no? Entonces surgen todos estos grupos de crimen organizado, cárteles de la droga,
Y eso siempre es un problema latente en todo país. Si tú, y aquí en Cuba sabemos que evidentemente que todo el mundo sabe que nada, o sea, crimen organizado no existe, cártel de la droga no existe, pero todo el mundo sabe que existe altísimos niveles de corrupción. En Cuba todo el mundo roba. Entonces eso, si nosotros planteamos un nivel, una estructura económica de este tipo y no le damos la posibilidad al ciudadano de que realmente pueda progresar, pues estamos incentivando el mismo tipo de problemas que ya hemos visto en otras naciones. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención en este modelo y en esta estructura es que cuando uno lee detenidamente los lineamientos, yo lo he leído pedacito a pedacito, no hay una sola oración que se refiera a los mecanismos de transparencia que van a haber. O sea, en la sociedad actual, la misma Internet permite que el gobierno tenga páginas donde uno puede consultar ingresos, egresos, gastos, todo. O sea, tú puedes consultar realmente qué está pasando con tu dinero porque como ciudadano tú pagas, ya sea en forma directa, porque el mito de que en Cuba todo son gratuidades, eso no es real. Si uno hace una comparación de salario medio de un profesional cubano con el salario medio de un profesional latinoamericano, uno verá que sencillamente al profesional cubano no se le paga el 95% de su trabajo. Ese 95% es un impuesto. Uno lo puede llamar de diferentes formas, pero es un impuesto. Entonces, si el trabajador, tanto en este caso de las microempresas, que en este caso uno paga un impuesto directo, o es contratado en el caso de las grandes empresas o pequeñas y medianas empresas, si el trabajador no tiene, y el ciudadano cubano no tiene una forma de ver qué está pasando con el dinero en el país, si no hay transparencia, pues sencillamente eso termina destruyendo la credibilidad de un Estado. Y lamentablemente en todos los lineamientos no hay una sola oración que se refiera a cuáles son los mecanismos por los que el ciudadano va a ver qué está pasando con el dinero. Yo quería exponer sobre lo que planteó el profesor Alexis con relación a que a través del socialismo o del marxismo, que no había respuesta y que no se a toda esta serie de cambios que hubo, tanto en la caída del muro de Berlín, la caída del campo socialista, todas estas situaciones que se han presentado ahora en el mismo Medio Oriente, que no tienen respuesta, que son, no sé si entendí mal en esa línea, pero yo, después que él siguió avanzando en su temática, cayó en lo que ya yo estaba pensando, y era precisamente en la situación nuestra, porque en esos cambios que se produjeron tanto en el campo socialista en Europa occidental, como todas estas situaciones de revoluciones y manifestaciones en el Medio Oriente, sí se conoce el origen, porque precisamente todas estas situaciones que se dan son producto no ya solo de factores económicos, sino o de factores de afiliación a diferentes sectores políticos, sino a la no obtención de precisamente la participación total en toda la sociedad civil. O sea, que cuando se hablaba de que la sociedad civil la compone desde un ladrillo y llevándolo imaginariamente a la construcción de la sociedad, desde un ladrillo hasta la edificación total, hasta las murallas de China, digamos, por ejemplo, la sociedad si no participa toda, si no es partícipe de todas las actividades de la sociedad con pleno derecho, no se logra. Y entonces, aunque tengas
un beneficio a través del Producto Interno Bruto, tengas buen nivel escolar, tengas buen estado de salud atendido, pero siempre existe una insatisfacción que te hace que no logras. En muchas personas pasa desapercibido y pasan su vida sin necesidad ni de conocer el exterior, ni de conocer nada, ni de estudiar. Pero en muchas personas, y más con toda esta problemática del avance tecnológico en el mundo y todo, las personas se inquietan por conocer y por dar también su granito de arena. En este caso, él tocó un tópico muy importante, que es artículos de nuestra Constitución, las cuales esas constituciones fueron aprobadas de acuerdo a como plantea la misma Constitución por la mayoría de la población. Ahora bien, recientemente, con la aparición de los lineamientos, se divulgó de forma masiva en folleto la Constitución de la República. Yo la estuve leyendo, consultándola, y realmente vi que la Constitución nuestra tiene artículos que bien pudieran analizarse, y si realmente, aunque en el artículo 53 o no sé qué artículo se plantea que nuestra revolución es irrevocable, vaya, el cambio es irrevocable, no se puede cambiar de ninguna manera el carácter socialista de la revolución, y eso ya trae consigo que tú no puedes de ninguna forma realizar ningún tipo de acción ni medida ni pacífica ni nada en cuanto a cambio, porque está determinado en nuestra Constitución, y además fuimos firmantes de que es irrevocable esa Constitución. Por lo tanto, el socialismo, mientras que tenga ese tipo de parámetros constitucionales a través de ley, no puede ser cambiado, y más cuando tú no tienes toda una serie de derechos que pudieran haberse interpretado con lo mismo que dijo el compañero Eusebio Leal en su entrevista, que planteó que todavía los cubanos tenemos que luchar por alcanzar muchos derechos que el Estado, algunos, no muchos, algunos derechos que el Estado no nos da. Entonces nosotros decimos, bueno, si no podemos alcanzar esos pequeños derechos o muchos derechos que vienen siendo algunos de los derechos humanos, algunos de los derechos que vienen siendo la necesidad que tiene la persona en sí para la realización de la sociedad civil en pleno. No sé si me habré expresado, si me habrán entendido la idea, pero en realidad la sociedad civil, para que se implemente en el socialismo, en el capitalismo, en cualquier sociedad imperante, en cualquier régimen social, tiene que tener la participación masiva, íntegra de todos sus ciudadanos. No pueden estar excluidos ningún ciudadano. Y cuando digo la participación es a través de la legalidad, porque no hay nada más malo, como decía Eligio, de que uno piensa que está haciendo algo ilegal, y ya cuando cae en la ilegalidad, ya uno siempre tiene su temor. Pero sin embargo, el ciudadano no puede verse nunca obstinado y hostigado por la palabra de estar haciendo algo ilegal, por querer expresar, por querer reunirte, por querer participar, por ayudar en sí al desarrollo de la patria. Porque en definitiva,
todos los ciudadanos en el mundo entero lo que necesitan es ayudar al desarrollo de su patria, que vaya hacia adelante, que alcance los mejores resultados económicos, sociales, culturales, educacionales, todo. Eso es lo que todo ciudadano debe estar imbuido en esa teoría, de echar adelante a su patria. Y en este caso, cuando uno dice la patria, si la revolución es la que está desempeñando, como en este momento, la dirección de la patria, se ayuda a la revolución, pero con la participación. Tiene que venir obligatoriamente la necesidad de que todos los ciudadanos participen en la sociedad civil. Ese es mi criterio y no sé si interpreté bien. Yo lo único que quería llamar la atención, porque a mí me resulta muy sospechosa a veces estas formas de gobiernos participativa y representativa, que son los dos polos eso, que se manejan en este tipo de saber. A mí realmente no me gusta mucho este tipo de saber, ¿no? Y entonces tampoco me inspira confianza en ninguno de los dos. Ahora se están inventando una nueva forma que es deliberativa. Me parece que a mí por lo menos no me satisface ninguna. Ahora, yo quiero llamar la atención una cosa. Cuando se critica la democracia representativa sobre la base de la democracia participativa, ahí hay un juego tremendamente peligroso, porque la representatividad a veces suele, y por lo general, funcionar mejor que la participación supuesta de la gente en las deliberaciones. Porque es que no se participa realmente. Yo nunca he participado en nada, ¿eh? ¿Alguien aquí ha participado en una decisión, en algún proyecto de ley, en la confección de algo real aquí? Yo estoy seguro que nadie. Entonces, ¿qué cosa es eso de democracia participativa? Eso es un engaño. Un engaño, porque lo que participa son determinadas cosas que están preconcebidas, ya están seleccionadas de antemano y que van representando no a ellos mismos, no al individuo, ni no a los intereses de una comunidad. Van representando el interés que viene ya por decreto dictado verticalmente. Y eso se manipula de una forma tan tremenda que a veces la democracia representativa goza de más grado de libertad y de democracia que la supuesta democracia participativa. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque estos tipos de apelaciones a la participación real de la gente, todo eso es manipulable, y nosotros, el individuo real, nunca participa en nada. Nunca. En ese punto yo me gustaría hacer decir algo. Yo pienso que en este momento, por ejemplo, lo mismo que hablábamos ahorita de la cuestión de la tecnología, esa tecnología sirve para muchas cosas, y una de las cosas que sirve es para realmente tener la sociedad civil tenga mucho mayor impacto, tanto como una retroalimentación de ella misma, pero a la vez como una retroalimentación con el gobierno. Yo pienso que eso es algo muy a tomar en cuenta, y cuando Alexis hablaba sobre la cuestión que está pasando en los países árabes, ahí ocurre algo muy curioso. Son sociedades raras donde ya muchos de los gobiernos se pueden llamar de signo de izquierda o de derecha, pero al final son gobiernos que muchos de ellos llevaban 20, 30, 42 años llevaba Gaddafi, ¿no? Y una de las cosas que está pasando es que la interacción con el resto del mundo le está diciendo a esos países que realmente, o sea, ellos están viendo claramente que eso está mal. Yo en lo personal tengo un amigo libanés que en alguna ocasión me decía, miren, en Cuba, cuando ustedes ven que las cosas no cambian, que el sistema es estático, la visión de ustedes de todas formas es muy distinta a la de nosotros, porque para nosotros cuando cuando muere uno de los gobernantes, sabemos que después va a venir el hijo, y después del hijo viene el nieto, y es por ahí años y años, ¿no? Sin embargo, bueno, ustedes saben que hay una situación difícil, saben que hay una cuestión generacional, y cuando esa generación se vaya, pues saben que las cosas van a cambiar. Y yo pienso que a mí después, cuando yo vi todos estos cambios que se daban, decía, bueno, mi amigo se equivocó, porque el contacto a través de la tecnología y toda esta intercambio de información, pues le ha ido cambiando la mentalidad a esa sociedad que pensaba que eso era sencillamente una historia interminable.
Y yo pienso que eso es algo muy curioso que está pasando en estos tiempos, ¿no? Yo quisiera hacer una aclaración con respecto a lo que dije anteriormente para que se vea más claro cuál es mi preocupación. Si usted tiene, por ejemplo, una Asamblea Nacional, que vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que tiene 250 miembros y tiene un país con 11 millones de gente, ahí no hay participación. Es que teóricamente es imposible. Entonces, ¿en qué caemos? Al fin y al cabo, se trata de representación, porque tú no puedes meter 11 millones dentro de la Asamblea Nacional. Eso también es representación. Ahora, está la mala representación y la buena representación, donde tienes cultura representativa, tienes democracia, tienes mil cosas más. Tu forma representativa siempre va a tener ventaja sobre una supuesta forma que se llama participativa y en fin de cuentas es una mala representación. Esa es la idea que yo quería transmitir. Por eso cuando se hablen de esas democracias, yo creo que debe pensarse mejor el asunto. Por ahí hay dudas de algo. Hola, buenas noches. Alexi, lo que estabas diciendo de las teorías que ya caducaron, de las teorías que caducaron. Yo pienso un poco diferente, pienso que no es que caducaron, es que hacen falta muchas más para explicar. Porque, por ejemplo, cuando tú en el capítulo, cuando en la política con Aristóteles cuando Aristóteles habla sobre la extensión de la ciudad, Aristóteles dice una cosa que la leí, me la recuerdo perfectamente porque me encantó, que es que el legislador necesita llegar y conocer a aquellas personas sobre las que legisla. Eso, de pronto tú dices, bueno, claro, en el siglo XX, ¿para qué existió el cine y la televisión? No para qué existió, sino que permitió el cine y la televisión, que un legislador llegara no a 6.000, 8.000 personas, que a lo mejor tenía Atenas en la antigüedad, sino a 13, 14 millones de habitantes que tiene o tuvo Ciudad de México. ¿Y para qué quizás sirvan los nuevos medios? Para consagrar lo que se viene diciendo hace un tiempo, que es que vamos a hacer una aldea global. Y a lo mejor, no sé, yo la verdad no sé, pero Twitter, Facebook y esas cosas lo que han logrado es, si es verdad que es por Twitter y es por Facebook que ha pasado lo del Medio Oriente, lo de los países árabes, etcétera, si es verdad que es por eso, a lo mejor es que estamos yendo hacia esa aldea global y de pronto ya un catarí se levanta y se siente mucho más cercano y puede escoger rápidamente, porque además no creo que sea muy difícil escoger entre un sistema y otro. O sea, si tú los puedes ver los dos ampliamente, creo que es fácil. Es bastante fácil. Entonces, yo pienso que siguen teniendo validez, siguen teniendo validez. La historia a lo mejor fracasó, o sea, la historia a lo mejor ya no es lo que era, o ya no, etcétera, mil cosas con respecto a la historia. Pero por otro lado, se puede caer un triunfalismo con respecto al mundo. Estoy hablando del mundo, no de Cuba. Estoy hablando del mundo primero, porque por ahí nos fuimos por dos partes, por el mundo y por Cuba. Se puede caer un triunfalismo, o sea, las élites siguen generando explotación, siguen manteniendo formas de conservación, que les es lógica, pero contra las cuales hay que cuestionar, contra las cuales hay que luchar. O sea, cuando British Petroleum derramó el petróleo por aquí, muy cerca de nosotros, secuestraron palabras claves en Internet. Esto lo leí, esto no es una cosa que yo soy muy técnico ni nada, porque no tengo acceso a Internet. Pero bueno, he leído, secuestraron palabras claves en Internet. Tú ibas a Derrame, por ejemplo, y o British Petroleum no aparecía, o la palabra no aparecía, en fin, yo no sé cómo era la cosa, pero no tenías cómo llegar a lo que estaba pasando. Secuestraron palabras como, no sé, derrame, contaminación, etcétera. Yo no sé si es que pusieron mucha información y entonces ya British Petroleum se perdía. Yo no sé qué hicieron, pero hicieron algo, según me han explicado. Y así muchas más cosas, o sea, uno dice, bueno, el Gaddafi, a mí siempre me han entrenado yo siempre he pensado que el Gaddafi es un ser al que merece no existir ni haber existido. Pero por otro lado siempre cuesta trabajo pensar que la forma de luchar contra el Gaddafi es poner unos cohetes tremendos en un corredor, y yo no sé cuántos muertos habrán funcionado, porque el Gaddafi controla ahí todo, probablemente ha puesto a muchas personas que mató él, los ha vestido de civiles y lo ha puesto como muertos por la de eso, pero sigue siendo duro. O sea, yo me lo imagino en Cuba y yo digo, bueno, en Cuba, ¿qué me van a decir? Bueno, Matanza, vamos a bombardear Matanza y que la gente, los buenos estén del lado acá y los malos del lado allá, vamos a bombardear Matanza. Ya, a mí me sigue doliendo, ¿no? Digo, coño, que me bombardeen Matanza para permitir que no me venga a matar el otro, me cuesta pensarlo como bueno, ¿no? Eso es el tema de esto, de lo que estaba diciendo, que me parece muy bueno, muy pertinente, pero a mí sí me parece que siguen teniendo validez. Me parece que el marxismo sigue teniendo validez. Lo que pasa es que pasó una cosa muy buena en el siglo XX. ¿Cuál es? Le quitaron al socialismo un privilegio que no tuvo que haber tenido nunca. Era el de saber hacer sin necesidad de probarlo. Ya, el socialismo sabía hacer sin necesidad de probarlo.
¿no? Todo el mundo estaba de acuerdo en que el socialismo, cuando se llegara al socialismo, mira, se va a llegar perfecto. Ahora todavía hay gente que sigue con ese paradigma cuando dicen, no, es que nunca hubo socialismo. Yo digo, coño, la película aburrida, vamos a volverla a ver al final. O sea, lo que me están diciendo es que me vas a volver a poner la misma serie después que me la terminaste y era aburridísima. Entonces, ahí el tema, ¿no? Socialismo para mí, o sea, ¿es posible reactivarlo en Cuba? Bueno, como tú decías, me parece, estoy muy de acuerdo contigo. Hoy por hoy el socialismo no puede, o sea, hoy por hoy hay un tema tan complejo como concepto de capitalismo. Muy complejo, muy difícil. Ya no se ve tan claro el capitalismo qué cosa es, pienso yo. Ya yo no lo veo claro, no sé bien qué cosa es. Y el socialismo, por lo menos el socialismo, no lo ha conseguido. Decir, bueno, el capitalismo es esto y por esto nosotros somos la alternativa. El socialismo no lo ha conseguido. No. Yo creo que es que no estamos dispuestos a escucharle de ningún modo lo que pueda plantear. Me parece bien, me parece muy bonito lo que dices, porque lo he pensado, lo he visto, de que feminismo no es socialismo. Liberación racial o homosexual o lo que sea, no es socialismo. Liberación de tal tipo, no es socialismo. Eso no es socialismo, por favor, no me vengan a engañar con eso. O sea, aquí con las personas, eso como tú decías, que se dice tanto en Cuba, ¿no? Socialismo es esto, ¿no? Socialismo no es eso. Si las mujeres se vienen liberando desde hace 100 años, tratando de liberarse desde hace 100 años y mostrando y equivocándose y volviendo a ser, igual los negros, igual los gays, igual los blancos, igual todos nos tenemos que liberar en algún momento. Entonces, y eso no es socialismo, porque eso lo estamos haciendo ahora, se está haciendo ahora. En fin, es un tema ahí bastante complicado. Es lo que te quería decir. Buenas noches, Antonio, Alessio. Oye, un poco tarde, perdonen, pero bueno, quiero tratar de cogerle rastro un poco. A ver, yo tenía una pregunta. De pronto se me ocurre pensar a ver si tengo mi criterio, ¿no? Quizás sobre esto, pero bueno, quisiera pensar, a ver, oírle un poco el criterio de ustedes acerca del tema de que, por ejemplo, el cubano común, el cubano que llamamos cubano a pie, que no tiene una relación estrecha con los canales de información, que no maneja ni manipula conceptos tales como sociedad civil, democracia participativa, representativa, neoliberalismo, que no tiene claro esos conceptos como fenómenos, y mucho menos sabe del asunto de la alimentación con transgénicos, si es perjudicial o no. O sea, que es una realidad que les compete, que les afecta, pero que además ellos no saben lidiar con eso. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos reconciliar a pueblo común, que es la mayoría, que no tiene acceso a la información, que no tiene acceso a estos conceptos, que no sabe, porque desgraciadamente tenemos una educación bien manipulada y en mi criterio personal, ¿no? Que no se da toda la información que yo creo que debería tener desde el punto de vista cívico una nación o los integrantes de una nación. Bueno, en fin, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con esta masa que para mí se me antoja céfala, el pueblo? Porque muchos aquí tenemos posibilidades de internet, que hablar de internet para este para el sector que me estoy refiriendo. ¿Qué hacer para reconciliarlo con este tipo de asuntos, con este tipo de información, que conozcan esta realidad que les afecta, que a lo mejor si conocen un poco más acerca de estos fenómenos, pudieran dilucidar más, pudieran tomar determinaciones, decisiones, en fin? ¿Qué hacer con esta? ¿De dónde puede venir la embestida para tratar de sacar a esa gran masa, que repito, se me antoja céfala, y reconciliarla con estas cosas? De que en algún momento el común de la gente pueda discutir de estos temas, pueda saber, pueda comprender en algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque es importante, porque esa gente también en un momento determinado pueden definir cosas. Sí. Bueno, yo sigo pensando como, y digo lo mismo que dije en el evento de SATS, que el secreto está en la sociedad civil. Porque el asunto es que, bueno, lo primero que hay que hacer es a masa, tratar de sacarla de la categoría de masa. Eso de lo cual han vivido muchos sistemas. Viven los sistemas colectivistas, viven los socialismos, y perdónenme que me tenga que volver a meter con ellos. Eso es una determinación negativa. El hombre debe moverse hacia lo individual, hacia lo autónomo, hacia la autonomía, hacia la libertad individual, y debe dejar de ser masa, porque la masa, como tú bien dices, acéfala, no piensa. La masa sigue el pensamiento de otro, y es lo que tiene que estar ahí para que surja un líder y empiece a empujarla para allá y mandarla para acá, ¿me entiendes? Porque el mecanismo, ¿cuál es? Básicamente el líder despoja a la masa de todos sus atributos
y se lo coge él. Todos esos atributos se concentran en una sola persona y aparecen esos grandes líderes totalitarios, porque previamente ha despojado a la masa de su dinero, de sus valores, de su todo, las ha dejado en cuero. Hay un, no sé si yo le hice a ustedes esta anécdota, pero bueno, a cada rato me acuerdo que por suerte no habían cerrado los kioscos que vendían novedades de Moscú y Sputnik, cuando aquella época de la perestroika. Que por cierto, esto es una perestroika sin glasnost todavía, que es una de las cosas que yo quería hablar, no he podido. Yo no sé, dicen por ahí que está anunciada un debate de política, no ya de economía, pero se supone que entonces esta perestroika traiga una glasnost. Por eso mi intervención es acerca de la glasnost, como se pueden dar cuenta. Estoy hablando de transparencia, apertura informativa, libertad de expresión. Esa es la parte que me ha que constituye mi interés en esta intervención. Me parece que es la clave, sobre todo para los socialismos de Estado y este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué le decía esto? Porque sencillamente hay una anécdota que le quería contar, donde supuestamente la leí en una revista Sputnik, y hay un periodista. La esencia es que hay un periodista con Stalin en su casa de campo, en su dacha, que el hombre, como el periodista era extranjero, pues tuvo acceso a entrevistarlo. Si hubiera sido soviético, no le hubiera dado una entrevista, pero como era extranjero, esas cosas pasan en los socialismos de Estado, pues el extranjero tiene mucho más derecho y más posibilidades que un nacional. Entonces, bueno, el hombre narra allí que le preguntó a Stalin, la pregunta esencial era por cómo él lograba mantener el control de 250 millones de habitantes, la cantidad de población que habría en ese momento en la Unión Soviética. El hombre le va haciendo esa pregunta y Stalin va caminando por la dacha, toma una gallina, la va desplumando y entonces pasa por un lugar donde había lo que comían esa gallina, no sé qué es lo que le echaban, vamos a ver que sea maíz, no, maíz, le echan unas migajitas y va y se sienta en su cheilón. Ustedes conocen toda la historia esta de las botas de Stalin, que eran famosas, unas botas de tubo grandes, hasta por aquí, y entonces él tira la gallina, el pollo, lo que fuera, lo tira por allí y se sienta en su cheilón. La gallina viene picando las migajitas y se le refugia en aquellas botas de piel, de cuero, aquellas botonas, se mete la gallina media desplumada ahí y se la acurruca en las botas. Y Stalin pronuncia una frase en ruso que es bien cortica, que dice así, tak, T-A-K, tak quiere decir en ruso así. O sea, la respuesta que él dio fue esa. ¿Cómo usted logra mantener el control, usted solo, de 250 millones de habitantes? Él le dijo así. ¿Cuál es la moraleja? Primero se lo quito todo, lo dejo en la penuria máxima, los dejo desamparados y entonces yo soy el tipo. Entonces, ¿qué significa eso? Nunca se dejen identificar con la masa, porque eso es algo negativo, eso es malo. Hay que progresar, salir de la determinación de masa. Esas sociedades colectivistas donde a la gente le gusta que le digan pueblos y que le digan masa. Yo no sé si ustedes conocen cómo se adoraba el Volk en alemán. Eso es nacionalsocialismo, eso es fascismo. El estalinismo es un sistema totalitario prototípico. Entonces, ahí donde funciona el Volk, donde funciona el pueblo, donde funciona la masa. Nosotros debemos ser individuos, cada uno libre, autónomo, y nunca dejarse identificar con la masa, porque eso es retroceder. Ya lo decía el gran poeta Antonio Machado: desdeño la romanza de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. No se puede estar de parte del coro de grillos, nunca, porque yo no creo que nadie quiera eso para sus hijos. Un tipo con la boca abierta, babeado y aplaudiendo lo que otro dice. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo creo que mis hijos piensen con cabeza propia y no necesiten de eso. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque si no se crea el espacio de la sociedad civil, creo que ese es el único antídoto. Miren, para que me entiendan mejor, si me preguntaran a mí cuál es la manera en que yo entiendo estas cosas, yo no hablo ni de capitalismo ni de socialismo, les dije ya. Para mí, la democracia es un espectro. En las sociedades modernas, la única forma de gobierno posible, y la única que existe, es la democracia. Todo lo demás es mentira. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la democracia es un espectro que en un extremo tiene el totalitarismo y en el otro extremo tiene las democracias neoliberales. Entonces, eso se mueve así. En la medida que se mueva del totalitarismo hacia las democracias neoliberales, pues más valor cobra el individuo, más libertad individual hay. Eso es así, eso no se puede negar. Ahora, todas son democráticas. ¿Por qué? Porque los sistemas incluso totalitarios, como el hitleriano, han nacido en condiciones de un apoyo masivo que es fanático. ¿Quién ha dicho que eso no es democracia? No se definió la democracia esencialmente como dictadura de la mayoría. Eso es democracia y es una dictadura de la mayoría. Pero de lo que se trata es siempre del individuo.
Voy a parafrasear al premio Nobel que no le gusta aquí a mucha gente, pero a mí sí me gusta, Mario Vargas Llosa. Voy a parafrasearlo porque él lo dijo con respecto a la propiedad, pero yo diría la libertad o es individual o no es ninguna. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted no da espacio para la sociedad civil, que es la que puede contrarrestar al Estado, la que puede sacar al individuo del hombre masa, entonces yo creo que esa es la única posibilidad. La única posibilidad que tenemos real, porque nosotros no podemos inventar cosas fantasiosas, es sencillamente de fortalecer la sociedad civil. No tenemos otra forma nuestra que esté al alcance de la mano y además que sea real, que es una cosa realmente pragmática. Entonces, dentro de ese espectro, ya les decía, yo sigo considerando que los sistemas socialistas, interprétese como se interprete, ellos van a quedar en la parte de ese espectro donde las libertades están prácticamente ausentes. Los socialismos. A mí no me resuelve nada una retórica humanista. Sí, yo sé lo social, ayudar al individuo, pero lo que hay que ver es que esos logros que el socialismo los tiene nada más que de teoría, las sociedades neoliberales lo han logrado en la práctica. Y allí hay más solidaridad, menos individualismo, aunque usted crea que no. Y se desarrolla toda una serie de organizaciones a nivel espontáneo, de individuos que se van asociando, que son muy altruistas, que dan un dinero que no vamos a nosotros nunca y nunca vamos a pensar así, porque también le voy a decir una cosa, esto no lo inventé yo. Hay grandes teóricos acerca de esto, pero le puedo mencionar uno que se publica en Cuba, Alex Erhabeck. Él se dio cuenta de una cosa: el individualismo real está en la sociedad de socialismo-estado. Nosotros todos somos individualistas y miramos al vecino y cuando lo vemos, que se joda. Porque estamos tratando de salvar el pellejo. ¿Por qué? Por la situación de ruina moral y económica que tenemos. Pero en esas sociedades de democracias neoliberales aparecen gente que espontáneamente dan su dinero, se organizan, hacen una serie de cosas que usted se queda boquiabierto y dice, eso no lo ha hecho nunca un socialismo de Estado. Así que yo, la teoría la puedo entender, pero la práctica me dice otra cosa. En ese espectro democrático, recuerden que estamos, digamos que se trata de sociedades modernas que funcionan con ese espectro. La modernidad es la democracia es la forma de gobierno moderna, no hay otra. Y el socialismo cabe perfectamente dentro de ese espectro. Ahora, el problema es que está un poco más tirado hacia la izquierda, como es lógico, que hacia la derecha. No hay que justificar ninguna. A mí si me preguntan en términos de capitalismo y socialismo, para mí ninguno de los dos sirve. Ahora me preguntan en términos de sociedad global, bueno, espérate, que eso es una cosa que hay que pensar que es nueva. Y lo que más me gusta a mí es que los políticos no manden, ni inventen teorías ninguna, y sobre todo si son predictivas, quieren ver el futuro, teorías futuristas y encaminar a las naciones. El que haga eso a mí no me gusta, esté donde esté, sea capitalista, sea socialista. Yo prefiero el orden espontáneo, que la sociedad sea un sistema autoorganizado, y el político es un tipo que tiene que estar ahí para cuando la sociedad civil le diga, haz esto, haz lo otro y más nada. Creo que si esa espontaneidad no se mantiene, si no se mantienen las libertades individuales, la sociedad funciona muy mal, muy mal. Bueno, yo quería tocar algunos puntos de lo que dijo Alexis y un poco dar mi visión. Un poco yo veo los sistemas totalitarios y democracias, ¿no? Y quizás para mí, por ejemplo, la democracia es el gobierno de la mayoría, pero con el respeto de las minorías. Y los totalitarismos es el gobierno de las mayorías sin respeto a las minorías. Entonces, ese yo creo que es una diferencia muy grande, porque cuando tú respetas esas minorías, por lo mismo que explicaba un poco de la cuestión esta de la emergencia y todo, y algo que se ha puesto también de moda en la cuestión social, es que es la no linealidad. O hay películas y cosas que le llaman efecto mariposa y todas estas cosas, ¿no? Que algo muy pequeño puede desembocar en algo grande. Yo pienso que este respeto de las minorías es lo que le da ese feedback a la sociedad. Y esas pequeñas cosas pueden llegar a cambios grandes, o sea, a nivel macro. Y la gran diferencia es esa. En los totalitarismos no hay el más mínimo respeto a las minorías, y en las democracias se respeta a esas minorías. Aún no se esté de acuerdo, como decían ahorita, en el sistema, en un país tiene que participar cada uno de sus ciudadanos a nivel individual. Y ese es un punto, enlazándolo con lo que decían por allá detrás ahorita, que es el que yo veo complicado en este asunto de renovación, de socialismo, cuando tú
hablas de la sociedad siempre a nivel colectivista, esa minoría, ese individuo, lo estás anulando. Porque ese individuo llega solamente a ser cuando es parte de un colectivo. Y no puede, y ese colectivo ya se adueña del individuo. Eso a mí me preocupa mucho cuando algunas personas empiezan a plantear que esa es la única forma de realmente lograr una sociedad vibrante. Eso es completamente falso, porque esos pequeños detalles que son el individuo son los que muchas veces se convierten en cambios grandes. Y eso estamos acostumbrados, o sea, si se analiza la historia estamos acostumbrados a verlo, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Y un poco sobre lo que decía Raudel, yo honestamente pienso que en Cuba hemos vivido una especie de hipnosis por muchos años, ¿no? Una especie de hipnosis donde, o sea, es como estos shows que organizan en la televisión, que en momento alguien choca los dedos y dice, y ya la persona se despierta, ¿no? Yo pienso que eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Lo primero que tenemos, yo siento, y en lo particular lo he sentido, es que como individuos darnos cuenta que realmente tenemos todo ese potencial. Como minoría tenemos ese, o quién sabe como mayoría, porque finalmente no sabemos que, yo diría que como mayoría, pero yo diría que arrancando de nivel individual, tenemos que empezar a hablar, a escucharnos, a conversar de la forma más normal posible, y tomando lo que decía Eligio, sin tener miedo. O sea, no se trata de que te voy a agarrar por el cuello, o que necesito pelearme contigo para decir lo que es mi derecho. Yo debo decirme lo que yo pienso, tranquilamente. Y yo pienso que esos son los primeros pasos. Y a medida que esos pasos los vayamos dando y se vayan convirtiendo en algo común, pues la sociedad va a empezar a cambiar. Y cambia sola. Y cambia sola porque eso mismo que le llaman efecto mariposa empieza a cubrir a toda la sociedad. A mí me cuadra la talla de la parte individual, porque eso lo he dicho a mucha gente que conozco, porque me parece que es algo que cuando yo era chamaco iba a Mateperrial, ahí al río de Cojimar, y estaba sucio, ¿no? El agua del río estaba muy sucia, pero habían unos manantiales en la orilla de agua limpia, que se puede tomar incluso, que están todo el tiempo cayendo ese río sucio. Entonces ha crecido y he vuelto a ir a ese río, ¿no? El río está más sucio todavía, pero todavía están esos manantiales ahí soltando agua limpia, ¿no? Hacia el río. Es como es que ese es el trabajo de ese manantial, que no le importa si el río está sucio, está limpio, sino su labor es soltar agua limpia al río. Si ese río se deja de contaminar, se va a limpiar, porque hay alguien ahí limpiando totalmente. Yo digo esto porque casi siempre estos movimientos que triunfan y llevan a la gente adelante, y esas voces líderes que hay en los pueblos, dicen no, que fulanos son malos, estos son los malos, estos son los buenos, y ubican todo el tiempo la solución de los problemas en el exterior, ¿no? En que si el gobierno no nos da la libertad, el gobierno nos las quita, fulano es bueno, fulano es mal económico, muy económico. Entonces ahí uno como que está entregando el poder de uno, ¿no? Porque si la raíz de los problemas no está en uno, el poder para resolverlo tampoco. Y si alguien aquí me quiere dar 20 pesos, tiene que tener 20 pesos en el bolsillo, si no, no me lo puede dar. Si me quieren dar libertad, debe ser libre, ¿no? La persona que quiera dar libertad debe vibrar en la libertad. La persona que quiera dar amor a una sociedad debe sentir amor. Creo que no se trata de cambiar de echar la culpa a los que están afuera, sino de ser un foco, ¿no? Real de algo que emana a la sociedad, un foco real de libertad sin miedo, que es lo que estamos hablando, porque evidentemente cuando aparecen seres así que quieren comportarse de esa manera, lo primero que le cae arriba es candela, pero así también han aparecido grandes cosas en el mundo, que es lo que estaba diciendo Antonio, y yo creo que sí hay una posibilidad real de cambio, y creo que sí existe, y creo que paralelo a la contaminación y a la desbarajuste que el hombre estaba haciendo, paralelo a eso existen hombres que son canales reales de libertad, de paz, de amor, que han existido y han metido adentro una pila de gente igual, en el sentido de que lo han hecho encontrarse a ellos mismos. No de que le han dicho piensa como lo pienso, sino que obsérvate a ti, busca tus valores, y pienso que sí, que también hay
aparte de la visión apocalíptica de todo está en llamas, creo que hay una vibración en el mundo real de cambio y mucha gente haciendo cosas positivas, y han aparecido los Gandhi, han aparecido los Budas, han aparecido los Cristos, han aparecido gente con visiones espirituales, han aparecido gente como Martin Luther King, inspirado por Gandhi, que se han ido por la tarea de la no violencia, y yo pienso que sí debe ser convertirse en un ejemplo real de un cambio real, es hacer tu empresa, es hacer lo tuyo con toda tu libertad, con todo el amor y con toda la paz, y uno está dispuesto a morir por eso, que no es una talla de guapería esa de que voy para la guerra, tirarle un tiro a otro, no, es que yo estoy dispuesto a morir pero en paz, yo no voy a matar a nadie, ni le voy a echar la culpa a nadie, bueno, yo voy a ser libre, y si por ser libre y por pensar como pienso, me van a pasar la cuenta, estoy ready ya para esa talla, pero creo que es la posibilidad real de cambio, es como ustedes decían, individual. Y ya, eso lo tenía que decir. Realmente eso es un tema polémico que requiere tiempo, pero sin quitar razón a la teoría esta de lo individual. No se logra nada sin la masividad. Eso es imposible. Si usted crea cualquier organismo, cualquier partido, cualquier cosa, si no tiene masividad, no logra nada. Ahora bien, ¿cómo se logra la masividad? La democracia representativa no es otra cosa que esa representación que está en esa democracia, llegada allí a través de la participación. No pueden haber ninguna representación democrática, ni socialista, ni comunista, a no ser que sea una dictadura. No se puede llegar si no es a través de la participación masiva. Ahora, lo individual es positivo. Cada persona hay que darle su participación individual, pero esa participación individual tiene que ir encaminada a través de plataformas programáticas que logren que el individuo se reúna y apoye una idea. Si no logra la participación masiva del pueblo, no logra nada. No logra nada. Y en todo está implícito la participación del hombre en su masividad. Hasta para la creación de un simple caminito, asfaltarlo. Cuando usted pasa solo por ahí, no hacen un camino. Cuando pasan masivamente por un trillo, hacen un trillo, no le queda más remedio que a las organizaciones constructivas que tirar concreto por ahí, hacer una acera, hacer algo. O sea, que tiene que haber participación masiva, porque si no, ahora, la representación... Otra cosa que he visto, que nosotros lo que estamos estudiando nada más que es el socialismo. Pero ¿qué socialismo nosotros estamos analizando aquí? El socialismo que ha ido siempre en el campo socialista encaminado hacia el comunismo. El socialismo que nosotros hemos tenido aquí hasta hoy es un socialismo que ha ido siempre encaminado con visión comunista, que no se llega, que eso es idea pero ese no es, el socialismo es necesario, pero no un socialismo hacia la idea comunista. Es un socialismo, y el socialismo existe, la socialdemócrata, o sea que existen cantidad de participaciones socialistas antes que existiera Carlos Marx y Federico Engels, y aunque, ¿no entiendes? En el mismo Israel, que hoy es una de esos, allí existió el socialismo. Allí existió el socialismo. ¿Cómo se llama? Sociedades los kibú existieron ahí. El socialismo es una cosa que tiene que existir, no se va a olvidar nunca. No es que sea, no estoy diciendo que es mejor que el capitalismo ni mejor que ¿no entiendes? Pero que sí, el socialismo como figura de unificar a la sociedad. El hombre no puede, usted salen dos personas solas a cumplir una tarea y ya tienen que ponerse de acuerdo. Oye, cocina tú, que yo la hago. Tienen que ponerse de acuerdo.
Esa es la sociedad. Ahora 3, tú cocinas, yo lavo y yo plancho. Y 5 es una sociedad. Y 15 y 1 millón de personas es una sociedad. Por lo tanto, la sociedad tiene que ser masiva. La participación tiene que ser masiva. Pero lo que a esa sociedad hay que proporcionarle las bases para que se pueda integrar y dar más a la causa, a la patria. ¿Me entiendes? Yo tengo mi idea y yo propongo trabajar en base a esto y 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 a esto. Pero eso tienen que oírme las masas. No puede irme individualmente, que eso es lo que tenemos hoy aquí. Que no me oye nadie. Me oyes tú y ya no puedo hablar con más nadie. El otro habla, ¿me entiendes? O sea que no hay nada más importante que la masa de trabajo. Todo. Para ir a la guerra tienes que llevar millones de hombres, pero para llevar millones de hombres tienes que convencerlos, y esos millones de hombres son masa. Y para todo tienes que llevar la masa de hombres. O sea que ese es mi criterio. Sí, yo quería hacer una aclaración. Bueno, yo entiendo su punto de vista. Lo que pasa es que hay que discernir ahí dos cositas que me parece que se están confundiendo. Primero quería referirme a lo de Boris, que yo coincido, yo estoy de acuerdo con Boris en el asunto de las élites. Élite es élite donde quiera que esté. Pero el asunto cuál es, que hay que justamente quien le puede hacer contraparte a esas élites es una sociedad civil bien fuerte, con un espacio público, con una opinión pública bien desarrollada. Esos son los que llamados a ponerle freno a esas élites donde quiera que estén, y sean capitalistas, socialistas o feudales, no sé. ¿Me entiendes? Eso es lo más importante, y en eso coincido. Pero si no vamos a la sociedad civil, al fortalecimiento de la sociedad civil, de todas formas vamos a estar desamparados. Ahora, también eso contestaba un poco la pregunta que me han hecho para allá, pero voy antes que se me olvide, a hacer esta aclaración que me parece que es importante. Miren, el asunto es que en la interpretación de la sociedad se pueden también dividir dos tradiciones. Una tradición más pragmática considera lo social como grupo de individuos asociados. Eso yo no lo niego. Ahora, la otra tradición interpreta lo social como una masa uniforme. Esa está más relacionada con el socialismo, y con el socialismo realmente existente, que no se puede menospreciar. Fueron muchos años de experimentos de ingeniería social y todos salieron malos. En Cuba salió malo el che guevarista y salió malo el soviético. El modelo del hombre nuevo es una ingeniería social. Eso no funciona. Tampoco funcionó el soviético. Pero no han funcionado desde las comunas de Robert Owen, pasando por los kibú hasta los socialismos de Estado. Han sido todas experiencias desastrosas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay demasiada experiencia ya, demasiados años para no querer ver esa realidad. Ahora, si se me está hablando de la sociedad como grupo de individuos asociados, eso ya es distinto. Eso no es masa. Esos son individuos que, en primer lugar, están voluntariamente asociados, unidos. Cada uno tiene, por lo menos se puede mantener económicamente, tiene libertades individuales que le son respetadas. Eso es un individuo en todo el sentido de la palabra. Nosotros tenemos que lograr eso. Eso es lo que tenemos que no sea una masa de indigentes uniforme que tú la muevas para allá y para acá y la montas en guagua y le digas, vete a Batabano y siémbrame yuca allí. Ah, no, con esta guagua, vete para allá y caerle palo a no sé quién. No. Son individuos que sean responsables, que tengan, o sea, que valgan algo y que no sean sencillamente un tropel de ovejos, ¿me entiendes? Entonces, eso también es sociedad, pero es otra manera de entender la sociedad, porque es una sociedad que se apoya en la asociación de unas individualidades que son fuertes, de personas que son libres. Eso es diferente. Eso yo también lo quiero. Yo creo la sociedad como grupos de individuos asociados. Eso sí lo quiero yo, pero no como una masa ciega que yo empuje para allá y la empuje para acá y le pida unas causas que ellos ni le entienden ni nada y la involucre en cada cosa que me dé la gana. Eso esa masa ciega, yo creo que ese concepto de sociedad. Cuando usted proporciona la participación civil, o sea, los derechos civiles, cuando se los da, ese individuo no va donde va Vicente, donde va la gente. Es verdad. El hombre va convencido de lo que quiere. Cuando usted me pone a mí una plataforma programática exponiéndome sus ideas, si yo soy un anacoreta, si soy un bobo que voy a aplaudir y vivir la espalda, y no, para lo que decir usted que no hemos participado. Porque participación, bueno, Calviño lo dijo una vez, que muchas veces nosotros decimos
Estuve en una reunión y participé. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Tú hablaste? No, yo no hablé. ¿Qué hiciste? No hiciste nada. No participaste. Tú estuviste parado ahí como una estaca y te fuiste. ¿No entiendes? O sea que cuando yo hablo de la masa, no estoy hablando de la masa sin materia. Estoy hablando de masa con ese criterio de una persona con todo dominio de la sociedad, con toda su participación, y no que sea un erudito en política, pero sí que tenga dominio. Cuando yo hago así y voy a una urna y digo voy a votar por Cheo, sé por qué estoy votando por Cheo, no es por gusto. Eso es lo que me quiero. Ahí un poco yo pienso y cuando hablábamos acá y después yo repetía la palabra espontánea, ese yo pienso que es una palabra clave, que los individuos se asocien espontáneamente. O sea, porque lo otro también que existe es que la persona puede que no le interese para nada la política, o lo otro puede que no le interese la economía, o lo otro puede que no le interese nada, absolutamente. Entonces, el punto es que cuando hay que respetar que el individuo se asocie en forma espontánea y que el individuo realmente tenga decisión en su vida privada. Después que se produce la asociación espontánea, se producen cosas muy interesantes. Y era lo que yo hablaba de todas estas redes, porque si uno se empieza a imaginar la sociedad como toda esa entramado de diferentes redes, pero esas redes se deben producir en forma espontánea, porque si no, en vez de tener esas redes y ese sistema complejo, lo que tenemos es sencillamente un esquema completamente jerárquico como el que poníamos. Entonces eso es totalitarismo. La gran diferencia que hay entre desde mi punto de vista, entre lo que es una democracia, es que uno tiene la unión espontánea de los individuos, y el totalitarismo sencillamente tienes un orden jerárquico donde está dirigido todo y donde todo tiene que ser de cierta forma. En el momento cuando yo digo colectivismo es cuando las personas están obligadas están obligadas a pertenecer a un colectivo, y eso es lo que definitivamente rompe completamente la estructura social, ¿no? Como tú decías, Alexis, la palabra siempre masa es horrible. Yo por lo menos me revuelvo cuando alguien, como por allá dijeron, no, la masa céfala, las personas organizadas, etcétera. A mí eso no me gusta y no lo creo. O sea, una de las cosas que más me dedico es a pensar por qué no puede ser. No hay masa céfala. Yo no creo que haya masa céfala. Y eso viene, entre otras cosas, el Gustavo Le Bon, todas esas cosas que, bueno, sí, las masas organizadas se trabajan de tal modo y van hacia tal lugar. Hay un antecedente, una frase muy famosa en el Imperio Romano, que era un emperador que creo que le decía al hijo, al pueblo pan y circo. Lo que pasa que, primero, habría que ver el nivel intelectual del que dijo eso, porque tampoco vamos a pensar, no, lo dijo el gran emperador, no, lo dijo una persona que sabe Dios cómo piensa. Y lo segundo es, ¿qué pueblo estás hablando? Porque a mí me parece que un concepto muy importante que siempre hay que manejar es el de terror. O sea, terror. O sea, cuando alguien tiene terror, ahí sí pan y circo. O sea, cuando alguien tiene terror, ahí sí vale que las masas vayan por un camino. Las masas van a ir por un camino. No porque sean acéfalas, sino porque saben. Porque saben lo que les va a pasar. O sea, las masas no eran acéfalas cuando iban al baño con el gas en Auschwitz. Las masas eran muy inteligentes y sabían que un baño significaba algo mejor de lo que ellos pensaban que les estaba viniendo arriba, que era la muerte, y el baño era el lugar donde le echaban el gas. La masa es muy inteligente. Y casi siempre el que dice masa mala o masa tonta, casi siempre nos incluye. Y ya ahí hay un gesto que es fascista, por no decir totalitarista, estalinista, o una palabra que evitamos aquí, que evitamos mucho en los debates, porque claro, uno tiene que cuidarse hasta la casa, pero o castrista. O sea, es una palabra que no usamos, que nos va a ser muy familiar en algún momento, pero que no se usa en Cuba, no se usa en los debates. Y yo mejor ni la sigo usando, porque a lo mejor el dueño de esta casa sabe. Y ahí es cuando viene el terror. Y el terror no lo vive la gente cotidianamente, ni en Cuba ni en ninguna parte. El terror se vive cuando tú dices, yo voy a ser el que está del lado de allá. Ahí cuando tú miras el límite, hay quien va todos los días ahí al límite y vuelve. Y dice, no, yo coqueteé con el límite y eso, pero vaya, mira, lo hice bastante. El terror para mí se vive cuando tú vives el lado allá. No hace falta que sea Auschwitz, ni que sea el estalinismo. El terror se vive de una rayita. Es una rayita, es como las dos repisas. Si pasa un puntico, se va a caer, ¿no? Entonces eso es importante. Para quitarnos de arriba una cosa que es fascista. Fascista en todo su término degradante, desagradable, pérfido, que es que la masa es algo acéfala, que la masa no piensa, que la masa se lo organiza y hace lo que uno quiere. No es cierto. No es cierto.
Más aún en España, cuando el 11 de el atentado de tren, el 11 de marzo, por Twitter se reunieron, oye, vamos a ir. Y esa masa, sí, a lo mejor en ese momento, es verdad, a lo mejor en ese momento tú la manipulabas como tú quisieras, pero es que estaban en pos de una cosa que ellos sí la pensaron y que les dolía. Coño, nos metieron una bomba en un tren, ¿no? Como mismo creo que tienen derecho los árabes a tener dolor por lo que les han hecho, ¿no? O sea, no, yo no estoy defendiendo la posición de uno o de otro. Que era la España Aznar, que era miserable. Entonces, eso, o sea, entender el terror. El terror es algo terrible, que nos manipulen con el terror. El terror es, por ejemplo, decir, yo te pongo 2 multas y si la segunda multa vuelves a incurrir te quito la casa. O sea, por favor, es lo único que tengo. Ya en estos momentos el cubano lo único que puede tener es una casa o un carro si lo alquiló, si lo heredó. Y el cubano no tiene nada. Entonces, ¿por dónde viene la manipulación del terror? Que ya no puede venir por otro lado. ¿Por dónde viene? Te voy a quitar la casa, horror. Horror, me van a quitar la casa, ¿a dónde me van a mandar? Esto es porque es muy doloroso. O sea, el tema es muy, muy doloroso. Y claro, los cubanos necesitamos no decirlo o no mencionarlo o hablarlo con calma, suavecito, para no herirnos a nosotros mismos o salir con la sensación de culpables. Porque al final no podemos hacer más nada. Es muy difícil. Pero creo que sí, que hay que pensar en el terror para salvar, que no hay que salvarla, pero bueno, para quitarnos ese prejuicio de la masa céfala o la masa que no piensa o el individuo que no sabe. El individuo no tiene acceso a internet, tiene menos información, pero piensa muchísimo también. Piensa y se da cuenta, y cuando le dan una semilla mala al campesino, sabe que esa semilla que le dieron es una mierda. No tiene que leerlo en internet, lo sabe. Esto es una estafa que me han hecho. La semilla del año pasado servía y la de este año no sirve. Me están estafando. El tipo lo piensa y no sabe a lo mejor ni entrar en internet, ni lo que es Twitter, ni nada. El tipo lo sabe perfectamente. Aquí hay campesinos que hacen una cosecha de tabaco y no se la pagan después que se la hacen. Y ese tipo lo sabe. Lo sabe que es terrible, lo sabe. Él no sabe que es internet, no sabe nada, pero él sabe que eso que le están haciendo es terrible. Era lo que yo quería decir aquí. Porque... Bueno, yo sí, en sentido general estoy de acuerdo con lo que tú dices, Boris, excepto una cosa, que yo sigo pensando, que los que fueron a las cámaras de gas eran individuos, asociados o no, pero eran individuos. Ahora, masa fue lo que llevó a Hitler al poder. Eso fue la masa. Los que murieron sacrificados ahí, eso no era masa. Por otra parte, pienso también, o sea, quería apuntar hacia algo que Antonio señaló, que era el tema del respeto a las minorías y de las libertades de las minorías. Cuando uno corre el espectro de la democracia hacia la derecha, y no piensen ahora en derecha e izquierda, totalitarismo, democracia liberal, pues de lo que se trata es el respeto a las minorías y el consenso, que está más asociado con la parte izquierda del espectro, entonces se transforma en disenso. A mí me gusta más así, me gusta más plantear la libertad en términos de libertades de las minorías y no de dictadura de las mayorías, y me gusta hablar, en lugar de consenso, me gusta hablar de disenso, el derecho a disentir, a no estar de acuerdo del individuo, a expresar una opinión diferente, sencillamente no aceptar lo que le imponga la mayoría. Eso es lo que está debajo de las democracias occidentales liberales más desarrolladas del planeta, el disenso y no el modelo del consenso. Lo que está pasando es que es real la globalización y es real el movimiento libre por el mundo. Ya hay gente que se mueve libremente por cualquier lugar del mundo, ¿me entiendes? Y no hay control exactamente sobre esa persona. Por ejemplo, en Europa nosotros nos movimos de un país a otro que ya no es país. Europa es una sola. No es que lo que puedes decir es que te moviste de una ciudad a otra. Y mayormente no nos pidieron pasaporte, no nos pidieron identificación. Y cuando viajábamos por avión, yo me fijé que miraban yo no sé qué cosa es lo que miraban ahí, porque la página donde decía si tú estabas legal en Europa o no, si tenías visa todavía para estar en Europa, visa Schengen o no, no la miraban. No la miraban. Esa página del pasaporte no la miraban. Es decir que yo podía estar ahí ilegal, viajando en avión, viajando de cualquier manera por dentro de Europa, o viajando incluso hacia mi país, y no se fijaban si ya yo estaba cumplido mi tiempo o no. Que nosotros íbamos a estar 3 meses y vinimos al primer mes con ese temor de que bueno, se nos vence la visa en Europa, nos dieron visa por un mes nada más, y
si nos descubren que estamos más del mes aquí sin visa, no nos miraban nada. Pero lo que quiero decir es que esa libertad, y yo pienso que el gobierno es uno solo a nivel mundial, es un solo, que es el sistema civilizatorio, uno solo a nivel mundial que va a implementar nuevas formas de control para estas nuevas libertades que se están dando ahora a la mayoría de las personas. Son libertades impulsadas por el propio desarrollo tecnológico, propio desarrollo de la comunicación, de la transportación, la sobreproducción. Es necesario que la gente tenga más libertades de movimiento, y también va a ser necesario más control sobre eso, porque el gobierno es uno solo que controla, te controla a través de los deseos, te controla a través de los sistemas educacionales en el mundo entero. Desde que abres un ojo y tienes un poco de conciencia, te están educando para que sostengas el sistema. Debes sostener al sistema de algún modo, incluso por oposición. Debes sostener el sistema. Y todas las personas que se han salido de los territorios del control del sistema, las han desaparecido. A todos. A Cristo lo crucificaron, porque se salió del sistema. Estaba proponiendo salirse del sistema. Mi reino no de este mundo. Compadre, quédate aquí, reina aquí. Si tú cuando levantes tu mano y cure a 100, hasta los emperadores van a venir a verte. Porque hubo un emperador chino que viajó el mundo entero buscando la vida eterna. Y Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando insistió en eso, lo crucificaron. Lo crucificaron. Lo que quiero decir es que el sistema civilizatorio, en última instancia, por ejemplo, en el caso cubano, lo que pasa es que ya nos damos cuenta que estamos viviendo como animales. Que el animal no piensa, ¿no? Y tú puedes criar animales para matarlos y comer, como la Matrix. Lo que la Matrix plantea con los seres humanos es lo que nosotros hacemos con los animales. Lo que los animales no piensan. Dicen que la revolución de las máquinas en la Matrix. Pero si los animales pensaran un poco, fuera la revolución de los animales, como algunas novelas lo han intentado, ¿me entiendes? Imagínate que cultivaran hombres, que a los hombres los cultivaran para que se alimentaran otros seres. Y es eso a veces lo que está pasando ya con nosotros. Es simplemente que estamos llegando al punto de los animales. Pero el problema estructural está en la civilización, que es depredadora, es destructora, no tiene en cuenta el resto de las especies, se cree el centro de las especies, se cree que todo lo que está funcionando en la Tierra, en el universo, es por nosotros, los hombres, los que pensamos, y destruimos el resto de las especies. Controlamos, distribuimos, decidimos hasta dónde crecen y hasta dónde no, incluso las estamos haciendo desaparecer en su mayoría. El problema es civilizatorio, la civilización va a desaparecer, la izquierda, la derecha, la globalización y la no globalización, todos vamos a desaparecer, porque es insostenible sacar energía de abajo de la tierra y ponerla arriba, sacar energía de abajo de la tierra y ponerla arriba. Lo que estamos llenando de basura el mundo. Esto mismo aquí es basura. El micrófono, el piso, la casa, la silla, es basura. Nosotros lo vemos como civilización, pero la naturaleza lo ve como basura. Es basura, aquí no crece más un árbol. Aquí no se desarrolla un ser biológico más. En este pedazo aquí no, lo matamos. Quitamos ese derecho a la naturaleza. Y eso es insostenible. Eso va a llegar un tiempo en que va a desaparecer. Si seguimos pensando de esta manera que nosotros pensamos. El problema estructural está en el pensamiento civilizatorio y en la industria, que es el gran gendarme de la civilización. Creo que incluso en alguna ocasión Eligio y yo tuvimos una discusión más o menos sobre esos temas, ¿no? Y yo le repito lo mismo que le dije esa vez, ¿no? Yo creo que esa es una visión un poco apocalíptica y pesimista. Yo creo que la sociedad, cuando funciona con orden espontáneo y con otras propiedades que tiene, aprende. Y yo creo que la sociedad ha aprendido en muchas cosas. En el siglo XIX era muy normal tener esclavos. En este momento no. Y hay situaciones que se van dando, que el hombre va enfrentando y va aprendiendo. Sobre todo cuando las sociedades no son totalitarias. Si la sociedad es totalitaria, sí termina destruyéndose, pero si la sociedad no es totalitaria, aprende. Entonces yo pienso que todas las sociedades contemporáneas y todo, vamos en un proceso de aprendizaje que es duro muchas veces, como mismo todos los seres humanos tenemos procesos de aprendizaje duros.
Pero a mí me llama mucho la atención, y siempre se lo digo a muchas personas cuando me dicen algo como lo que dice Eligio, que aquí en Cuba existe una visión última muy pesimista. Y yo creo que tiene que ver con lo que vivimos. Cuando uno ve las noticias, o lee el Granma, o todo, y yo pienso, en mi caso particular, yo veo que es algo, y sobre todo en los últimos tiempos, que Fidel escribe y reescribe todo el tiempo del apocalipsis, ¿no? O sea, no hay, yo no sé, pero yo en lo particular no veo apocalipsis en el mundo ahora. Yo creo que las cosas, yo creo que las cosas están en momentos difíciles y se aprende. O sea, han habido momentos en la historia, la Segunda Guerra Mundial fue algo atroz. Ahora eso, o sea, a partir de, ¿cuál fue el aprendizaje de la Segunda Guerra Mundial? La Declaración de los Derechos Humanos. Fue algo inmediato que vino después. Y hay valores que van cambiando. Lo que era normal antes ya no lo es. Antes era normal que un hombre estuviera con una niña de 12 años. Ahora eso va a la cárcel. Y como eso, muchos otros ejemplos. Entonces yo pienso que esa visión apocalíptica que nosotros, que se trata de imponer a nosotros en Cuba no es la que está primando. Y hay muchas cosas que están tratando de cambiar. La misma conciencia, la misma visión esta ambientalista. Eso está tomando una fuerza tremenda. Hay veces que algunas estoy de acuerdo, en otras no, pero finalmente es una cuestión individual de lo que uno esté de acuerdo o no. Pero a nivel social, todo eso son visiones que antes no existían, ya están existiendo. Entonces, honestamente, no comparto una visión apocalíptica de la actualidad. Pero nosotros no vamos a pensar de una manera porque vivimos así, porque nos gusta. Nosotros vamos a vivir una cueva ahora. Yo ando con celular y con cámara y hago audiovisual y estoy impactado por lo que hago y hago arte en conciertos con escenario, con luces. Claro que yo no quiero vivir de otra manera. Yo lo que te estoy diciendo es más allá de clasificar la visión. Lo que te estoy diciendo es que esta manera en que nosotros vivimos, si tú es como 2 por 2 es 4, como puede ser 2 por 2 6 también, pero de 4 a 6 ahí está la explosión. Ahí está la explosión. Lo que nosotros tenemos es la facilidad de pensar, lo que no tenemos es la facilidad de ser libres pensadores. No podemos, porque vivimos condicionados, no podemos pensar con libertad. Lorca lo mataron, no solo lo mataron, sino lo desaparecieron, para que no quedara nada de esto, porque Lorca fue a Nueva York y lo dijo: millones de patos, millones de cerdos, 90 millones de vacas, 80 millones de pollos, la sangre corriendo como un río por las cloacas de Nueva York. ¡Claro, se dio cuenta! Lo tuvieron que desaparecer completo, lo desaparecieron a Lorca y sin embargo lo admiramos y amamos a Lorca, y que lo que necesitamos son los romanceros gitanos y los folclorizamos. Hola Antonio, hola Lexi. A veces quizás puede que yo sea más pesimista que tú, ¿no? Porque yo veo la sociedad civil como una estructura teórica que puede ir a la saga o condicionada por una estructura de pensamiento ajena a la de nosotros, ¿entiendes? Ese es como un pesimismo teórico, ¿no? ¿Qué fuerza ejerce una teoría sobre la realidad? Y hay un término que se llama, no sé, el poder, ¿no? Es realmente una alternativa al poder, las sociedades civiles. Y es la concepción y el entendimiento de estructurar un sistema teórico que incluya a una sociedad civil que puede cambiar las cosas. Por ahí va no sé si me entienden, y el asunto es eso, necesita el poder una justificación teórica para autolegitimarse, es decir, que no sea una estructura legal. Es decir, la sociedad civil sería como una alternativa a esa, una vigilancia. Pero siempre me parece una estructura teórica que poco puedo hacer sobre intervenir poco. Yo a lo mejor, ingenuamente, en la reunión de la FMC, me parece una forma inversa de intervenir en la realidad, ¿no? Era la reunión de la FMC del bar.
Yo llevo un panfleto escrito y firmado, porque mi preocupación es la alimentación de los niños. Porque si quitan la libreta, pero tiene que ser como un tema puntual, ¿no? Es un tema puntual de ir a la inversa, de una acción y de estructuras ya hechas, a movilizar desde una estructura hecha, desde el FMC. Yo soy una mujer y yo creo que la alimentación de los niños es una preocupación para todo el mundo. Y lo dije a raíz de cuando iban a quitar la libreta. Si quitan la libreta, hay dos áreas de la sociedad desprotegidas, niños y ancianos. Pero los niños son una preocupación por el país. Pues yo tengo niños, tenemos niños y son el futuro del país. Y doy una propuesta de razonamiento. La médico de familia está censada la población. Entonces, ¿saben cuántos niños hay? Deberían dar unos boletos donde los niños puedan ir a comprar su comida. ¿Por qué? Porque la comida es salud preventiva. Y además es del crecimiento social. No crece una sociedad. Estamos en crisis si la sociedad no se reproduce. Pero eso ya es un asunto biológico, más allá de cualquier preocupación. Lo que te quiero decir es que es una estrategia como inversa, ¿no? Yo puedo ir desde unas estructuras ya hechas a movilizar desde otro punto de vista. Pero algo pensado dentro de eso. Pero yo lo que quiero es dentro de eso moverlo, intentar moverlo. ¿Qué otro argumento se puede dar a favor? Es eso. Es salud preventiva, se puede consultar al nutriólogo, porque creo que hay un descuido sobre el problema de alimentación de los niños en nuestra sociedad. Que es puntual, no estoy con el todo, no estoy con el... Lo bueno de eso fue que yo salí elegida participativamente de la cuadra bloque. Competí con la que siempre iba, es decir, había allí 40 personas que escucharon y les gustó. Yo solo hice, es el acto más individual que yo tenía. Creo que el individualismo es un estadio superior. Incluso el socialismo se definía como la renuncia a los intereses individuales en pos de lo colectivo. Yo creo que la individualidad es un estadio alto de la sociedad, cuando un individuo puede diferenciarse, ¿no? Cuando puedo ser otro. Por lo pronto, esa es una estrategia de cosas usadas que se pueden usar a favor, porque tuve otra batalla legal con un asunto de una música frente a mi casa que pude ganar por una batalla legal, por varios mecanismos que nos están tan ajenos a nuestro propio sistema que no podemos ni siquiera pensar en ellos. Es como decía Reina en el libro Variedades Galeano, no hay fuentes con agua en la ciudad, pero es que ya yo ni lo veo. Ya yo no veo ni la fuente ni el agua, ni que la fuente no tiene agua. Ese es mi pesimismo. No sé si entiendes, Alexis, la imposibilidad de ver desde dentro lo que está sucediendo, la imposibilidad de moverte, porque tú me das una oportunidad, porque la FMC me dijo que eso era mi congreso. Se me echó todo el mundo arriba de alguna manera, pero este es mi congreso y tú me dijiste que hablara, y yo te lo doy por escrito, te lo doy firmado, y te doy mi teléfono y mi dirección, y si quieres me respondes. No me has respondido, pero bueno, estoy todo un problema puntual, la alimentación de los niños. ¿Qué pasa? Y eso puede movilizar a gente, porque puede movilizar a los padres. ¿Por qué la FMC? Porque las madres llevan el peso de eso, y no solo la generación de nosotros que carga con los hijos y con los padres, porque eso es una herencia de nuestra generación, por lo menos 40 años. Tenemos a los hijos y a los padres. Y eso ayudaría a desestresar la familia. Es decir, que sea un punto oblicuo. A mí me encantaba el término de emergencia. Yo estaba en Madrid cuando los trenes, y yo siempre llamo como un factor oblicuo, ¿no? Hay algo que viene desde la imaginación, desde pensar más allá de las propias condiciones. ¿Por qué yo no voy a ir allí y voy a decir que la alimentación de los niños está mal? Porque es una realidad total, rotunda y profunda, pero es un hilo por donde hablar el mantel, y la posibilidad de hacerlo y la posibilidad de que eso cambie puede ser una lección para que otras cosas cambien, ¿no? Desde una posición de madre, vaya, de madre. Bueno, esa es como por donde yo pudiera ver que no vienen las cosas desde un sustrato teórico, sino desde una acción, aunque sea mínima. No sé, Leslie, porque lo que no acabo de entender es de dónde viene el concepto de sociedad civil. ¿Es la sociedad civil un poder? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Cómo podríamos individuos maximizarse? ¿O por qué no se ha maximizado? ¿Cómo se puede movilizar al individuo, ¿no? Eso es un tema de movilización, por madre, por padre, por familia y por país. Pero es un tema puntual.
te digo esto después pensando en otras cosas teóricas más generales y más abstractas, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es no ver la sociedad civil como un concepto teórico. Eso es fatal porque que ella es justamente lo contrario a lo teórico. La sociedad civil tiene que desarrollarse, lo primero es que sea espontánea, y eso es un entramado gigantesco de movimientos, asociaciones, fundaciones, una cosa gigantesca que se define como aquella parte de la sociedad que no está sometida a la coacción del Estado. Por lo tanto, es un equilibrio para el asunto del Estado. Ahora, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que tú estás hablando desde un país que la sociedad civil está completamente deprimida. Aquí no hay sociedad civil. Además, estás metido en una organización de masa, oye la palabra, donde tú eres un número nada más. Tú no tienes ninguna fuerza para entablar esa querella. Mira, te voy a decir más, en otra sociedad occidental, tú no necesitas la sociedad civil para hacer eso. Tú coges un abogado y le dices, mira, me molesta la música, y van para allá y le planta una demanda a la mujer tú solita, sin sociedad civil y sin nada. A la que te subió la música y ya, no hace falta, ¿entiendes? Pero la sociedad civil te daría una fuerza mucho mayor. No es nada teórico, es que piensen ustedes que en el plano práctico, por eso yo insisto, a mí no me gusta el concepto, lo voy a ser honesto. No me gusta porque a mí la política no me gusta. Pero yo sí tengo el olfato de que en el plano práctico lo único que puede dar fuerza, y sobre todo en condiciones como un país como este de socialismo de Estado, es la sociedad civil. Lo que hay que entenderla justamente, no teóricamente, sino como asociaciones voluntarias, como una cosa espontánea que brote de la sociedad misma. Y te daría tremenda fuerza si tú hablaras desde una sociedad civil fuerte. No es lo mismo que tú estés sola, sin ningún derecho que te respalde, donde tú constituyes un número, tú no tienes importancia ninguna, tú no tienes derechos elementales, no la música, a ti te dan una galleta ahí o lo que sea, cualquier situación elemental en Cuba, y uno está carente de derecho completo, y no puede hacer nada, porque uno se siente como un número frente a un Estado que todo lo colma. Y es verdad, el poder también es otra historia, el poder es poder. Y hay que buscar ponerle límites al poder, sea donde sea, en cualquier sociedad. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que lo primero es que tienes que dejar de concebirla como un concepto teórico. No es un concepto teórico. Es esto que estamos haciendo aquí. Míralo aquí. Es eso. ¿Cuándo tú puedes hacer eso solo en tu casa? ¿Cuándo tú podías haber hecho esto unos años atrás? Nunca. Pero de aquí es donde se cambia la sociedad, de aquí. Y esto cuando va cogiendo fuerza, esto es participativo, esto es democrático, esto es espontáneo, aquí nadie está obligado. Y si esto tomara fuerza a nivel de país, entonces hay que sentarse a conversar con la sociedad civil cubana. Fíjense si constituye o no un poder alternativo hasta cierto punto. Pero tú nunca vas a hablar solita, desde tu casa ahí desamparada, tú vas a hablar desde una sociedad civil fuerte, desarrollada, que es que le hace la contraparte al Estado. Pero además las sociedades son mucho más complejas que los que Antonio le estaba explicando al principio de la conferencia. Son muy complejas las sociedades actuales, porque hay muchos eslabones que nosotros omitimos, y existen todavía eslabones mediadores entre la sociedad civil y el Estado, o entre la sociedad civil, digamos la opinión pública por una parte, y la academia. Existen otras estructuras que nos han mencionado aquí, y que no tienen nada que ver con el Estado, y que sirven para mediar entre esas cosas, como son los tanques pensantes, que Cuba no tiene, y están diseminados por todo el planeta. Esas instituciones llamadas tanques pensantes, Cuba no tiene un solo cabrón tanque pensante. Entonces, yo creo que hay que ponerse a pensar en eso, en la situación que tenemos nosotros. Y me parece que es más práctico que esto, no hay nada, no importa, sociedad civil teóricamente no debe asumirse eso ni tratar de conceptualizarlo. Lo que hace falta es que la gente se apoye, que la gente se una espontáneamente y participe realmente como nunca lo hemos hecho en 50 años. Eso es sociedad civil. No, que responsabilidad viene de responder, ¿no? Que tiene que haber un grado de responsabilidad de responder. Por eso estoy aquí, por eso imagino que todo el mundo también. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, ahora vamos a pasar a conversar ya un poco más regadamente. Exactamente. Y bueno, es un placer que podamos discutir de esta forma, que podamos intercambiar. Ahora le vamos a dar de los DVD que hicimos del encuentro anterior, como les dije al principio, de Raudel con Adrián. Y bueno, todos están invitados al próximo encuentro que tengamos, y gracias a todos por venir.